La prevención es fundamental en la seguridad. Hoy día no hay prevención. Hoy día, en lugar de estar la inteligencia 2 pasos delante del crimen, hoy día la policía está llegando 2 pasos detrás a recoger los cadáveres. General, gracias por estar con nosotros en la cancha en este estreno de este programa que es netamente político. Y bueno, coméntenos cómo va la campaña, qué lugares se está recorriendo también y cuáles son esas propuestas, que es lo que a la gente le interesa saber. Mira, ayer estuvimos en Huari, anteayer en Chavín, San Marcos, en toda la zona que tiene tanto presupuesto que sin embargo las carreteras no condicen con esa condición. Zonas turísticas, zonas que deberían estar llenas de turistas y porque el turismo es un motor de desarrollo que ustedes comprenden muy bien, ¿no? El turismo demanda transportes, taxis, hoteles, restaurantes, empresas de compañías de viajes, guías de montaña, es todo un aparato que se moviliza cuando hay turismo. Sin embargo, en Ancash cada vez es menor el porcentaje de turismo internacional que llega a Ancash en relación al porcentaje nacional de turismo extranjero. Las vías de acceso tienen mucho que ver en eso. Es una pena que la carretera que de Cahuich llega a Chavín, San Marcos, Huari, esté en condiciones tan calamitosas como lo está la carretera longitudinal de la Sierra. Esa carretera que vincula 8 provincias del Callejón de los Conchucos o de la zona de los Conchucos y que el amigo del señor Gerí, del chino, que ya lo vimos por la televisión, fue uno de los tantos que han licitado y ganado esa obra y la han abandonado, perjudicando a cientos de miles de personas realmente. Nosotros en la campaña vamos avanzando bien, tenemos confianza, obviamente una confianza razonable, pero cada vez el mensaje de Rafael López Aliaga, el mensaje de Renovación Popular, está llegando más y más a todos los confines de Ancash y del Perú. Y vemos que el plan de gobierno, y quisiera aquí enfatizar algo, el 12 de febrero, a 2 meses de las elecciones, Renovación Popular ha sido el único partido que ha presentado su plan de gobierno públicamente con 16 ejes temáticos y 200 propuestas, y lo más importante, sustentadas económicamente de lo que queremos hacer en un quinquenio. Eso es importante para que toda la comunidad sepa que somos un partido serio con propuestas serias. ¿Y cuáles son las propuestas suyas, general, para estas elecciones? Mis propuestas pueden ser muy regionalizadas, pero coinciden plenamente con el marco de referencia que nos da el partido. Por ejemplo, en la educación. Le voy a mencionar 3 temas que son cruciales y la vamos a hacer. Primero, los colegios se van a convertir en centros de educación y centros de alimentación. De nada nos sirve tener colegios si los niños llegan con anemia o desnutrición crónica infantil. Se le va a dar desayuno, almuerzo y cena a todos los niños, porque eso no es un gasto, es una gran inversión en las futuras generaciones. Nosotros no estamos pensando únicamente en los 5 años de gobierno, estamos pensando en el futuro. Nuestro ideario privilegia la vida y la familia. Y si queremos privilegiar la vida, que es el principal valor de todo ser humano, tenemos que empezar por los niños. Inclusive antes de que nazcan los niños, tenemos que cuidar de las madres para que no tengamos el problema de anemia que hoy día lamentablemente daña a los niños, y así hubiesen buenos colegios en el hipotético caso, esos niños ya no podrían tener un gran rendimiento porque están afectados ya. Tenemos que evitar eso. La segunda propuesta es créditos 18. Todos los jóvenes que terminan la secundaria y no tienen recursos para ir a la universidad van a acceder a un crédito estatal denominado crédito 18 para que vayan a la universidad y cuando se gradúen y trabajen, paguen al Estado. Obviamente con intereses mínimos, pero los jóvenes no pueden verse frustrados en sus aspiraciones de superación universitaria porque no tengan recursos. Y una última que es muy importante, se va a implementar un sistema de educación digital con inteligencia artificial. Y para eso se le va a dar una computadora, una tablet a todos los niños de todos los colegios del Estado de primaria y secundaria, para prepararlos para la siguiente generación. Nosotros no podemos seguir formando a los niños para una época que ya se está yendo. Hoy día estamos en un periodo de transición entre una época que se va y una que llega. Y la época que llega es la época digital con inteligencia artificial.
General, Entonces, en ese tenemos que sentido, cambiar y disculpe que formarlos le para corte un otro poquito la idea. escenario. Sí, disculpe que le corte un poquito de la idea. En ese sentido, en lo que usted nos habla de la entrega de la tecnología a los niños, de la mano incluso con la alimentación de los niños, bueno, la mayoría, no todos seguramente, pero la mayoría de instituciones educativas, perdón, estatales, que es donde tiene que primar sobre todo el Estado, cuentan con el área de computación y todo lo demás. El problema aparece ya de la base que es del Ministerio de Educación, de cuál es el eje que da a los docentes para la enseñanza de los mismos. Eso es en cuanto a la tecnología. En cuanto a la alimentación de los niños general, hoy en día existe este programa conocido como Hakuwiñay, que cambió el nombre, ¿no?, de Caliwarma, y que es un programa que alimenta justamente a los niños de los colegios estatales. Pero no es suficiente. Tú le das desayuno, pero ¿y quién se preocupa de la cena? ¿Y quién se preocupa del almuerzo? ¿En cuántos sitios les llega el almuerzo? Les doy una cifra. Del 100% que se asigna para alimentar a los niños, el 60-70% se queda en el camino. O sea, estamos empleando el 30% del presupuesto para alimentar a niños que no tienen condiciones para ser alimentados adecuadamente. Las computadoras no están exacto. Los colegios, yo soy de Macate, de un pueblo pequeño que está a 100 kilómetros de Chimbote. Ahí no hay computadoras. El alcalde acaba de darle computadoras, 10 computadoras para un colegio. ¿Y usted cree que con 10 computadoras grandes, permanentes en el colegio, vamos a entrar a una era digital? No. Aquí se le tiene que dar a cada niño a nivel nacional, una mini computadora, tablet se llama, que tenga conexión satelital, pero solamente para estudiar, no para entrar a WhatsApp, no para entrar a Facebook, para formarlos en la era digital, que es la era en la que ellos van a tener que luchar por un lugar laboral. No lo podemos formar con los parámetros de hoy, que ya no sirven de cara al futuro. Eso es lo que quería explicarles, ¿no? General, a ver, vamos por otro temita, por Hola, favor, Josías. vamos a su cancha, a ver, vamos a su cancha. A ver, Usted dale. es miembro, ha sido miembro también del ejército peruano, el tema de inseguridad ciudadana. ¿Cuál es su propuesta? ¿Coincide usted con el candidato a la presidencia de la República de su partido en el tema del Xuxupe o usted de manera profesional propone trabajos concretos en el tema de seguridad ciudadana? A ver, tengo la suerte de ser parte del equipo que asesora en temas de seguridad a Rafael López Aliaga. Y Rafael López Aliaga ha hecho una propuesta muy contundente. Yo lamento que estemos viviendo este momento de sicariato, de extorsiones y de muerte cada día. Estoy en San Luis, donde ha fallecido bueno, hoy día han dado cristiana sepultura a una hija de este pueblo que ha sido asesinada por un policía. O sea, hay una inversión de valores, ¿no? Se ha invertido la escala de valores. No respetamos la vida. La vida es el principal valor que tiene el ser humano. Si no hay vida, no hay nada. El segundo valor es la libertad, pero para que haya libertad tiene que haber vida. Si no hay vida, no hay nada. No podemos seguir viviendo así. La sociedad, tenemos problemas serios en la sociedad que tienen que quizá trabajarse también en la parte psicológica. Pero volviendo al tema de la seguridad. Conozco seguridad. Hay dos pilares fundamentales para combatir el crimen: inteligencia y apoyo de la población. A ello podríamos añadirle tecnología y todo lo demás, pero hay dos que no pueden fallar. Y hoy día la inteligencia no está sirviendo. La inteligencia sirve para prevenir, para prevenir. La prevención es fundamental en la seguridad. Hoy día no hay prevención. Hoy día, en lugar de estar la inteligencia 2 pasos delante del crimen, hoy día la policía está llegando 2 pasos detrás para recoger los cadáveres. Esa es la realidad. Estamos llegando tarde, estamos llegando cuando el crimen ya consumó el delito y la inteligencia sirve para prevenir el delito. Entonces, ¿cuándo empezó a deteriorarse la inteligencia estatal? Porque la inteligencia es un activo del Estado, no es del gobierno de turno. La inteligencia es fundamental, es un activo fundamental del Estado que es permanente, que va a durar 100 años o 200 años, porque el Estado es perpetuo. Y los políticos y los gobiernos son transitorios, 5 años seguramente. Pero ellos se han encargado de destruir la inteligencia. Humala empezó. PPK y Vizcarra continuaron. Castillo le dio el tiro de gracia porque el año 2022 le dio 0 de presupuesto a la inteligencia. Hoy día tenemos que reconstruir esa inteligencia. Por eso es que la policía anda como está hoy día. Inclusive está infiltrada la policía.
López Aliaga ha ofrecido $1.000 millones, o sea, más de 3.000 millones de soles para repotenciar la inteligencia y darle la tecnología que necesita para combatir el crimen. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Y las cárceles a las que usted alude con la Xuxupe o los monos o los tigres, es importante tener cárceles aisladas. Las cárceles que hoy día tenemos en Piedras Gordas o en otros lugares, inicialmente estuvieron en lugares alejados, pero la expansión de la población termina cercando a las cárceles. Y hoy día las cárceles están dentro de la ciudad. Y desde las cárceles se planifica y se dirige el crimen. O sea, la cárcel se ha convertido en una escuela de perfeccionamiento del crimen. Eso no puede ser y para eso tenemos que aislarlos totalmente. ¿Por qué creen ustedes que alguna vez hubo el penal del Cepa? El Cepa es un río en la selva, un pequeño río en la selva. Ahí estuvo el penal del Cepa, en la época de Belaúnde y anteriores. ¿Por qué lo General, hicieron? Por el aislamiento. Pero hoy día, cuando Rafael López Aliaga propone hacer cárceles aisladas donde nadie salga, y más bien que los presos trabajen para ganarse el sustento, bueno, le ponen el mote de la Xuxupe, del otorongo, del león, bueno, pero la cosa es seria, hay que hacer cárceles aisladas y lo mejor es en la selva, o también en la cordillera. No podemos olvidarnos de que tenemos en Chayapalca una cárcel que se puede potenciar y expandir, pero la idea es esa, a los criminales tenemos que aislarlos. general, en ese sentido de la policía, yo quería hacerle un interrogante y sí me parece que es importante, porque usted me indica que de acuerdo al plan de gobierno que ha presentado incluso Rafael López Aliaga, hay una suma bastante considerable, fuerte, monetaria, para poder invertir en el tema de la policía y de inteligencia y demás. Pero yo me pregunto, en general, y se lo traslada, y seguramente gran parte de la población se pregunta lo mismo, ¿será suficiente cuando vemos que efectivos de la Policía Nacional están inmiscuidos en bandas criminales o cuando pasa la propia cita que usted ha hecho hace un momento, ¿no? Cuando son los propios efectivos de la Policía Nacional que se matan inclusive entre sí. Y creo que ahí ya no es tanto el presupuesto, sino más bien ver el perfil del policía que al final se supone cuide la ciudadanía. Milagros, yo le agradezco la pregunta, es cierto. Fíjese, hace unos meses, yo soy columnista de Expreso, escribo en Expreso los días miércoles. Y hace un tiempo escribí una columna sobre la infiltración del crimen dentro de la policía. Al día siguiente me llamaron varios ex comandantes generales de la policía. ¿Cómo dices eso de la policía? ¿Cómo dices? Pero le digo, pero es la realidad. Te cuento una historia rapidita. Hace 4 o 5 años, dos alfereces que se graduaron el 1 de enero, ¿ah? Fueron capturados en Chiclayo como miembros y uno de ellos cabecilla de una banda. En febrero, o sea, un mes después, eran integrantes y uno de ellos era el cabecilla de una banda. ¿Usted cree que en un mes alguien pueda organizar una banda criminal? Estos muchachos habían sido infiltrados, estos delincuentes habían sido infiltrados en la policía y salieron a ejecutar sus fechorías. Hay que reconocerlo, inclusive el ejército al cual yo he pertenecido y he sido su comandante general, fue infiltrado. Yo le pongo un ejemplo, los hermanos Humala fueron infiltrados por la extrema izquierda al ejército del Perú. Y entonces la policía ha sido infiltrada y tiene que haber una profunda depuración de la Policía Nacional, profunda depuración de la Fiscalía y profunda depuración del Poder Judicial. Esas tres instituciones son fundamentales para combatir el crimen y eso queda en evidencia cuando uno ve qué es lo primero que ha hecho, por ejemplo, Bukele para transformar su país como desde uno de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros del mundo. Hay lecciones que uno puede adaptar, no adoptar, son cosas diferentes. No podemos traer el modelo e implementarlo tal cual, no, hay que adaptar algunas cosas que no sean funcionales. Pero sí es cierto que hay muchas cosas por corregir en la policía y yo doy respuesta a su pregunta y coincido plenamente con lo que usted afirma. Hay instituciones dentro de las cuales no funciona, por ejemplo, la contrainteligencia. La contrainteligencia sirve para detectar quiénes están infiltrando dentro de las instituciones. Hay mucha cosa por corregir, hay un arduo trabajo por hacer, pero tenemos que privilegiar la vida por sobre todo. General, finalmente,
para ir ya seguro cerrando la entrevista, en general, hay una propuesta de reducción del Estado. Se ha hablado que se van a reducir los ministerios y muchos se han puesto a pensar, hoy me voy a quedar sin empleo, ¿qué va a pasar? Aclárenos ese tema, esa propuesta que en cierta manera también es aplaudida, pero también es recibida con cierto nerviosismo por los empleados que están pues en el sector público. Fíjese, el mejor modelo que hay que tomar es el que ha hecho Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima, ¿no? En la Municipalidad de Lima había más de 13.000 trabajadores y la Municipalidad de Lima requería algo de 6.500, quizás 7.000. Rafael López Aliaga visitó ambiente por ambiente y encontró en muchos sitios gente que no hacía nada. Le preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace? Estoy esperando que me den algo, estoy esperando que me den una tarea. No hacían nada. Y había otro segmento que estaban cobrando sin trabajar. A esto los ha denunciado. Pero él ha podido reducir personal y en muchos casos, como estos jóvenes que no hacían nada, les pagó, me parece, 3 mensualidades y le dijo, vayan a buscar un trabajo digno, no se queden acá. Lo mismo ha dicho que se va a hacer a nivel del Estado. Se tiene que fusionar y hacer ágil el Estado. Yo le comento algo. Cuando se cae la inversión privada, que es lo que ha pasado en el Perú en los últimos 15 años, cuando se cae la inversión privada, la demanda laboral colisiona con una escasez de empleos. No hay empleos. Hoy día, después del crimen, el problema más grande que confrontamos es la falta de empleo. Los jóvenes están yendo del país a buscar oportunidades en Paraguay, a buscar oportunidades en Costa Rica o en otros países. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible admitir que en nuestro país no hayan oportunidades para los jóvenes. Y entonces, Muy, ujú. cuando no hay inversión privada y no se genera empleo duradero, los pobladores buscan refugio en el Estado y el Estado crece y se burocratiza y se convierte pesado y lento y además de trabar las posibilidades de hacer un gobierno eficiente y eficaz. Eso tiene que corregirse definitivamente. Yo estoy de acuerdo absolutamente con la reducción del Estado, pero cuidando también los derechos de las personas. Y Rafael ha General, dicho que se le va a reconocer, se le va a dar un fondo, se le va a permitir que tengan acceso para que ellos puedan iniciar emprendimientos y tampoco abandonarlos, ¿no? Tampoco abandonarlos. Pero imagino general. que Josía, para terminar, muchos yo creo que tienen que ser redistribuidos, reorientados hacia los centros poblados. Por ejemplo, los centros poblados no tienen presupuesto, no tienen quien les haga expedientes técnicos, cuando tenemos técnicos en el Estado que podrían bien hacer eso. Por ejemplo, ¿no? General, un minuto para un mensaje y todo Ancash lo escucha. Muchas gracias por la oportunidad. Yo sé que están ustedes inaugurando un gran programa político eh, y yo creo que es la oportunidad para remarcar algo. En el plan de gobierno que hemos propuesto a la ciudadanía hay un lema: primero son los pobres, primero son los pobres. Y vamos a empezar con los pobres. Los colegios se van a convertir en centros de alimentación y educación. Tenemos que combatir la extrema pobreza. Los centros poblados que hoy día le llegan goteo de presupuesto del distrito o goteo de presupuesto de la provincia, tienen que tener modalidades diferentes para tener presupuestos, tener gente que le haga el expediente técnico, pero no podemos seguir como estamos el día de hoy, que solamente a los confines del Estado peruano le lleguen goteo de presupuesto, donde es el lugar donde se afinca la extrema pobreza, que es la que no podemos derrotar. Nuestro proyecto es eminentemente de espíritu social. Somos social cristianos, creemos en la vida, creemos en la familia, buscamos el bien común, o sea, el bien del prójimo y no el bien mío. Primero el prójimo, después yo. En ese sentido, yo le pido a la población que el día 12 de abril reflexionemos profundamente y busquemos de darle estabilidad al país, eligiendo a un presidente que sabe cómo gestionar, que tiene previsto cómo conseguir 80.000 millones de soles por año para inversión en infraestructura, que quiere no carreteras, sino autopistas de la costa a la sierra y de la sierra a la selva. ¿Es posible eso? Absolutamente posible. Sí se puede, y apostemos por Renovación Popular. Muy, Personalmente, como ancashino, como macatino, yo estoy postulando al Senado de la República y voy con el número 1. Les agradezco mucho por la oportunidad y espero poder en otra ocasión tener una conversación tan grata, donde ustedes facilitan que uno pueda expresar sus ideas y opiniones.